Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. De nuevo a últimas horas del día grabando in extremis. ¡Feliz Navidad! Podcast dedicado a las Navidades y sobre todo he pensado en dedicarlo a cómo las he ido pasando a lo largo de mi vida y cómo han ido cambiando dependiendo de mi situación, ya sea familiar, matrimonial, con la paternidad. En fin, aquí en España se tienen 3 días principales o 3 noches y días principales a lo largo de todas las vacaciones de Navidad. El primero es la Nochebuena y la Navidad, 24 y 25 de diciembre, después la Nochevieja y el Año Nuevo, 31 de diciembre y 1 de enero, y por último la Noche de Reyes y el Día de Reyes, que es la noche del día 5 de enero y 6 de enero. Todas esas 3 fiestas, ¿no? Esas 3 noches se viven bastante intensamente aquí en España. Y yo desde pequeño las he vivido así. Mi familia siempre ha optado por reunirse y por celebrar estas fiestas a las duras y a las maduras, y eso se agradece un montón. Cuando se es niño, esa forma de ver las Navidades, de compartir, de estar con la familia, une, hace piña. Y esa alegría, la verdad es que por lo menos por mi parte la sigo transmitiendo a mis hijos. En primer lugar, voy a hablar cuando era pequeño. Bueno, pues mi madre tenía la familia en Ávila, así que las Navidades, lo que es la Navidad, la Nochebuena, la pasábamos allí. Nos reuníamos todos los primos de aquella parte de la familia y dependiendo de las edades, ¿no? Pues vivíamos de una u otra forma lo que era la llegada de Papá Noel, de Santa Claus, y era súper divertido. Yo recuerdo aquellos momentos de tensión al principio, después de complicidad, que nos gustaba muchísimo cómo compartíamos esas emociones, ¿no? Después la Nochevieja la solíamos pasar en Palencia, que es la zona donde pertenece mi padre, y es donde estábamos afincados con la familia de mi padre, en plan familia pero más cortita porque es menos gente. Y después el Día de Reyes lo pasábamos más en familia, lo que es con mis padres. La verdad es que yo creo que es el día que más se pasa en familia pequeña, ¿no? Lo que es el núcleo familiar normal, que luego se va a ir a las distintas casas, ¿no? Para recoger los regalos de Reyes. Pero bueno, así lo pasaba yo de niño. Cuando ya crecí y fui siendo adolescente, la única diferencia en todo esto, aparte de las distintas complicidades, ¿no? Y pérdidas de ingenuidad que se tienen a lo largo del tiempo, eran las nocheviejas. Ya eres mayor, ya sales por la noche, entonces yo sí las pasaba casi todas en Palencia con mis amigos, con Luis. ¿Qué pasa, Luis? Madre mía, vaya fiestones que nos pasábamos todas las nocheviejas. Y esa era la única diferencia. Aparte, ya cuando pasé a ser de adolescente a soltero, pero con pareja, y cuando ya la relación se iba formalizando, y después, cuando ya éramos matrimonio, mi pareja y yo, pues las cosas también empezaron a cambiar un poco. Porque al principio la Nochebuena siempre la intentábamos pasar con mi familia, la Nochevieja era muy tradicional pasarlo con la familia de ella, y los Reyes pues dependía. Cuando éramos solteros pues las pasábamos en cada casa de cada uno, y ya cuando se es matrimonio, bueno, pues ya lo que además sucedió es que en nuestro matrimonio, antes de que llegara Marcos, nuestro primer hijo, pues fue unas Navidades, así que tampoco fue demasiado distinto, en el que pasamos las Navidades con unas familias y con otras, y los Reyes fueron en ese caso, yo creo, pensando ya en lo que iba a pasar el año siguiente, en el que ya estaba Marcos con nosotros. A la llegada de los niños, pues la cosa cambia bastante, y aquí voy a hacer un parón
muy pequeño. Os voy a dejar con una promo y vuelvo enseguida. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo de podcasters. ¿Dónde? Porquepodcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Un podcast para dioses. Desde Asgard, Toro recomienda escuchar ¿Por qué podcast? un podcast para dioses. Un saludo a ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que os vais a reír, no más que por eso. ¿Por qué podcast? ¿Por qué Podcast. ¿Por qué Podcast. ¿Por qué? podcast? ¿Por qué? podcast? Porquepodcast.com. Nada, ya estoy aquí otra vez contando mis peripecias, mis aventuras y desventuras en las Navidades. En mi caso, como os acababa de comentar, Marcos, nuestro primer hijo, nació justo las siguientes Navidades después de estar casados. Pasamos unas Navidades de matrimonio normal y después la siguiente ya teníamos un niño. Marcos pues era el centro. Nosotros queríamos además vivir las Navidades con él y disfrutarlas, pero tampoco agobiarnos. Éramos padres primerizos y seguro que todos sabéis de lo que hablo. Así que bueno, intentamos siempre seguir el mismo ritmo. El primer año, Navidades con la familia de mi madre, la Nochevieja. Recuerdo, creo que ese año fue también, sí, la vivimos con la familia de mi mujer en Ponferrada. Y el día de Reyes, pues lo mismo. Fuimos a una de las dos casas porque en aquellas podíamos dividirnos mucho a la hora de disfrutar las vacaciones. Cuando ha ido pasando el tiempo, pues lo mismo. Manteníamos esa rutina, viajes, pero la familia es lo más importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se corta? Pues el trato con los amigos. Es una desgracia porque tanto mi mujer y yo, cuando éramos novios, pues disfrutábamos a veces las nocheviejas en la casa de uno o en la casa de otro. Y muchas veces nos íbamos de fiesta, a lo mejor pues en Ponferrada, que es de donde es mi mujer, y pasábamos allí la Nochevieja, ya sea en plan familia o en plan novios, da igual. Y eso pues se corta directamente cuando ya se es padre porque tienes una responsabilidad y no somos ni ella ni yo de los que dicen pues vamos a dejar a los críos y punto pelota. Cuando se van siendo mayores pues sí se pueden dejar durmiendo para tomar algo, pero hemos vivido mucho, yo creo, mi mujer y yo, y tampoco necesitamos eso. Sí que se echa de menos no el salir, sino ver a los amigos. Yo creo que es una de las cosas que la Nochevieja sí que solía ser clave, ¿no? Para volvernos a juntar todos los amigos de una parte u otra. Así que nada, ya cuando Marcos fue creciendo, pues seguíamos igual, pero pasó una cosa y es que nos trasladamos a Granada. Entonces ya pasamos de vivir en León, que teníamos casi todo a 1 hora de coche, 1 hora y 20 o 2 horas, dependiendo si íbamos a Ávila, 2 horas y media, 3, a pasar a 7, 8 horas y con niños. Entonces la cosa cambió bastante y bueno, pues ahora lo que hacemos, bueno, ahora porque seguimos con los pequeños, es que las Navidades suele venir mi familia en vez de nosotros trasladarnos. La Nochevieja, dependiendo de la situación laboral, pues que tengamos o no, igual que los Reyes, pues con Marcos solo sí nos trasladábamos a la parte norte, íbamos a Ponferrada en Nochevieja y luego en Reyes pues podíamos bajar a Palencia y estar otro rato con mis padres. O al revés, ir en Nochevieja a la zona palentina y luego pues cambiarnos. Eso dependía de la situación y sobre todo pues de las vacaciones, ¿no? De los trabajos que teníamos y cómo podíamos casar vacaciones tanto mi mujer como yo. ¿Qué ha pasado? Pues que con los pequeños, con los mellizos, eso ya no es posible, ya no se puede hacer todo como uno a lo mejor piensa, los viajes ya no es lo mismo, el cansancio ya parte de físico y de estar pendiente de un niño son 3 y 2 son bebés, entonces todavía tenemos que pasar algún que otro año en el que los niños ya se vayan amoldando y los viajes sean más llevaderos, que ya están empezando a ser este verano. Ya los niños con 1 año y 4 meses, que ahora ya tienen 1 año y medio,
pues se nota que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos manteniendo lo mismo. Vienen mis padres, mi familia y mi hermana vienen desde Palencia a pasar la Nochebuena y la Navidad. Y este año pues decidimos que vamos a dar un parón y no vamos a viajar al norte para intentar disfrutar un poquito de las vacaciones con Marcos, que se lo merece también, y tanto viaje a veces nos distancia. Sí estamos con la familia, pero también queremos estar con nuestro hijo mayor, que es un pedazo chaval y que se lo merece. Más adelante supongo que empezaremos a viajar de nuevo, ya con Marcos más mayor y más independiente a la hora de ser adolescente, que ya empieza a serlo, y los niños más mayores, y que disfrutaremos muchísimo más de los viajes y volveremos a hacer los mismos trayectos. Posiblemente la Nochebuena dejaremos que baje mi familia, o a lo mejor nos juntamos, que es nuestra gran idea de volver a juntarnos en Ávila, para luego diversificar el resto de las vacaciones, si se puede, dependiendo de los trabajos, para ir a un punto u otro de la geografía española y de cada uno de los padres y familias que tenemos mi mujer y yo. En resumen, nuestras navidades siempre han sido de viajes, siempre hemos estado viajando para ver a la familia. Es algo que sí que cansa, ¿no? Porque eres tú al final el que se mueve. Luego ves que muchas otras familias y familiares nuestros pues siempre están esperando a que lleguemos, y bueno, pues siempre es lo mismo, ¿no? Ahora que somos muchos, pues a ver si vienen a vernos, y eso cuesta. Cuando lo sabemos, lo he vivido yo muchos años, que cuando uno se acostumbra a que te vengan a casa, luego salir tú a casa ajena es difícil, y sobre todo si estás a grandes distancias. Pero bueno, siempre siempre lo seguiremos intentando, que vengan. Nuestra casa está abierta a familiares y amigos, sobre todo esos amigos que también deseamos mucho de volverles a ver y de juntarnos, aunque sea con los niños, ¿no? A tomar algo y ver todo lo que ha pasado desde aquellas nocheviejas que pasábamos juntos. Nada más, desearos a todos vosotros, a todos los podescuchas de este programita, unas felices Navidades. Seguiremos, antes de que cambie el año, por supuesto, con otro podcast, pero bueno, este que es justo la víspera de la Nochebuena, lo dicho, feliz Navidad, que paséis muy buena noche y que disfrutéis con la familia y amigos. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting, y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podescuchas.